Muy buenas a todos. Hoy les hablaremos sobre materialismo dialéctico, leyes y categorías del capítulo 7 y 8. Mi grupo está conformado por Sáez Borges Guerra, Sergio Villadiego Arias, Jaime Corso Solís y mi persona, José Andrés Angarita Jaime, del programa de Sociología de la materia Teoría Sociológica de Marx. Ley de la unidad y lucha de contrarios. Esta ley pone al descubierto las fuentes y causas reales del eterno movimiento y desarrollo del mundo material, incluso el mundo subjetivo, que es un reflejo de lo material. Les voy a hablar un poco con mis palabras para que entiendan sobre qué es la ley de unidad y lucha de contrarios. Se dice que cada elemento cuenta con su contrario, como su nombre lo indica. Estos coexisten pacíficamente y a su vez se rechazan mutuamente, y estos se encuentran en constante transición o lucha entre uno y el otro. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la física. El ejemplo del átomo, el cual cuenta con una carga positiva y una negativa, que se repelen, pero si se unen, conforman un átomo. En lo social, un claro ejemplo es la lucha de clases, la cual siempre tiene una contraparte, que crea un conflicto. Y al estar estas dos partes chocando, crean una nueva reforma, la cual trae mucho mejor productividad a las anteriores. Y por último, en lo natural podemos verlo en aspectos como el sol y la luna, la luz y la oscuridad. Esta ley de la unidad y lucha de contrarios cuenta con contradicciones, la cual está dividida en tres partes, que a su vez cada contradicción tiene su contraparte. A continuación les mostraré cada una de ellas, empezando así con la contradicción interna. Se dice que son aquellas que constituyen la tendencia contrapuesta en el objeto dado, es decir, todo objeto, fenómeno, incluye aspectos contradictorios. Ellas precisamente determinan la faz y la naturaleza del propio objeto. En cambio, en las contradicciones externas, estas contribuyen al desarrollo o también pueden frenarlo, imprimirle distintos matices y formas, mas no pueden definir el curso principal del proceso ni del desarrollo en su conjunto. Ahora, con las contradicciones antagónicas. Las contradicciones antagónicas dan lugar a cruentos, que es desangramientos, choques y conflictos. El medio de resolverlas es en una revolución social. Un ejemplo de esto en las contradicciones antagónicas es la diferencia entre la burguesía y el proletariado en la sociedad capitalista como la conocemos. Las no antagónicas son las existentes entre la clase y los grupos sociales, cuyos intereses principales y cardinales coinciden. Estas contradicciones no se resuelven por medio de una revolución social, como lo vemos en la otra, sino que se superan gradualmente. Y por último, las contradicciones fundamentales y no fundamentales. Las contradicciones fundamentales y no fundamentales se dicen que son parte clave en la sociedad contemporánea, ya que esto es un conjunto de la existente entre la fuerza del socialismo y el capitalismo. Esta contradicción se ha convertido actualmente en la base del desarrollo de la humanidad. Por último, para aclarar, entre las contradicciones internas y externas, antagónicas y no antagónicas, y las fundamentales y no fundamentales, no hay fronteras absolutas. En realidad se enlazan entre ellas, pasan la una a la otra y desempeñan cada una su distinto papel para el desarrollo. A continuación también les voy a hablar sobre la ley de la negación de la negación. Da a conocer la dirección general, la tendencia del desarrollo en el mundo material. Marx y Engels conservaron el término de negación interpretándolo de manera materialista, mostrando que la negación constituye un momento inseparable del desarrollo de la propia realidad material. El desarrollo se manifiesta pues como incontable multitud de negaciones que se suceden entre la una y la otra, como una sustentación infinita y superación de lo viejo por lo nuevo, de ahí el carácter progresivo del desarrollo. La esencia de la ley de la negación va en el desarrollo que se produce negando lo viejo por lo nuevo, lo inferior por lo superior. Por cuanto lo nuevo al negar lo viejo conserva y desarrolla sus rasgos positivos y el desarrollo que adquiere es un carácter progresivo. Al mismo tiempo discurre en una espiral
repartiendo en la fase superior algunos aspectos y rasgos de las inferiores, es decir, toma sus aspectos positivos y negativos, mejorando así esta misma. El siguiente ejemplo se lo mostrará. El proceso de la cosecha consta de varios periodos: germinación de la semilla, crecimiento, maduración y recolección. Durante la germinación, los granos sembrados dejan de existir, son negados. En su lugar aparecen las plantas que nacen de ellos, los tallos. Pero después las plantas florecen, son fecundadas y por último madura la cosecha. Entonces muere el tallo, es la segunda negación. Y todo el proceso de obtención de la cosecha es la negación de la negación. En este caso, el proceso de la negación ha conducido no solo a la destrucción de las semillas enterradas, sino también al surgimiento de nuevos granos y además en cantidad de 10 o 20 veces mayor. En este resultado está la esencia de la ley de la negación de la negación. ¿Qué tenemos al principio en el punto de partida del proceso? Grano. ¿Qué tenemos como resultado otra vez? Grano. El proceso parece repetirse, el círculo se cierra, pero la ley de la negación muestra que existe el desarrollo, debido a que hay un aumento en la cantidad de los granos. La ley del tránsito de los cambios cuantitativos en cualitativos es una de las leyes fundamentales de la dialéctica. Explica de qué modo ocurre el movimiento y el desarrollo. Esta ley objetiva universal del desarrollo establece que la acumulación de cambios cuantitativos graduales, imperceptibles en un momento determinado para cada proceso particular, conduce de manera necesaria a cambios esencialmente radicales, cualitativos, al paso en forma de salto de la vieja calidad a la nueva calidad. Para comprender la esencia de esta ley, se debe poner en claro ante todo qué es calidad y cantidad. En torno de nosotros hay muchos objetos y fenómenos de los más diversos, y todos ellos se mueven y cambian sin cesar. Mas a pesar de ello, no lo confundimos, lo distinguimos y determinamos. No los vemos como si estuvieran fundidos en una masa gris y amorfa, sino que cada uno de ellos se distingue de nosotros por particularidades y propiedades inherentes a él. La calidad es lo que hace que un objeto sea precisamente lo que es y no otro, y lo distingue de los demás objetos. La calidad se manifiesta en cualidades. La cualidad caracteriza a una cosa por algún aspecto determinado, en tanto la calidad de una idea de conjunto del objeto. El color amarillo, la maleabilidad y otros rasgos de oro tomado por separado son sus cualidades, y estas cualidades juntas son su calidad. Además de una calidad determinada, cada objeto posee también cantidad, a diferencia de la calidad. La cantidad peculiariza al objeto bajo el aspecto del grado de desarrollo o intensidad de las cualidades que le son inherentes, así como el de su magnitud, volumen, etc. Como regla, la cantidad se expresa en números. Tiene expresiones numéricas las dimensiones, peso, volumen de los objetos, la intensidad de sus colores y los sonidos que emiten. La cantidad y la calidad son un todo único, porque representan el aspecto de un mismo objeto, pero entre ellas existen también grandes diferencias. El cambio de la calidad lleva al cambio del objeto, a su transformación en otro objeto. El cambio de la cantidad, dentro de ciertos límites, no da lugar a una transformación visible del objeto. El cambio de la cantidad, dentro de ciertos límites, no conduce al cambio del estado cualitativo del objeto, pero en cuanto esos límites se rebasan o la media se infringe, los cambios cuantitativos que antes prescindían como poco importantes originan sin falta la transformación radical cualitativa. La cantidad pasará a calidad. Los cambios puramente cuantitativos se truncan en diferencias cualitativas. En la realidad objetiva no solo se efectúa el tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos, sino el proceso inverso. El aumento de la cantidad debido a los cambios cualitativos, como ejemplo, el cambio radical cualitativo del régimen social, sustitución del capitalismo por el socialismo, causó una alteración considerable de los índices cuantitativos. Por ejemplo, el aumento del volumen de la producción industrial y agrícola, incremento del ritmo del desarrollo económico y cultural. Los cambios cuantitativos y cualitativos están por tanto ligados entre sí y dependen uno del otro. La generalización de la experiencia multisecular de los hombres, adquirida por el conocimiento y su actividad laboral, es gracias a que el hombre se ha puesto en contacto constante con todo lo que lo rodea, es decir, los objetos y fenómenos del mundo, y los ha conocido. Esto ha conllevado que determine en ellos lo esencial, lo universal, y ha establecido esas mismas observaciones en categorías y conceptos. Las categorías son producto de la actividad práctica y cognitiva del hombre. ¿Qué es lo singular y lo universal? Esta categoría tiene que ver con las cosas y su conexión con el todo. Para ejemplificar esta dimensión,
Consideremos una persona. Tiene sus características propias, que no pueden ser encontradas en cualquier hombre. Sus actitudes y costumbres, sus intereses e inclinaciones, su modo de andar y hablar, y esas mismas características individualizan a tal persona entre millones de personas que pueblan nuestro planeta. Todo esto precisamente constituye lo particular, pero ninguno de esto que acabo de mencionar existe por sí mismo, ni mucho menos se encuentra desvinculado de los demás fenómenos y objetos. Aquel individuo vive en el mundo rodeado de otras muchas personas, tiene infinitas relaciones con otras personas, tiene mucho en común con ellas y se asocia constantemente con estas mismas. El materialismo dialéctico sostiene que todo lo particular es de algún modo universal. Lo universal es como la esencia o el aspecto de lo particular. Lenin nos dice que no existe más que en su relación con lo general. Contenido y forma. Contenido se le dice el conjunto de elementos y procesos que constituyen un objeto o un fenómeno dado. Forma es la estructura u organización del contenido. Existe una unidad plena e indisoluble absoluta entre ambos. El contenido determina la forma. Ejemplo, el modo en que se desarrolla la producción social. Su principio es el contenido, es decir, las fuerzas productivas. Los hombres, en su anhelo de obtener la mayor cantidad posible de bienes y materiales, perfeccionan constantemente los medios de producción y mejoran sus actitudes y calificaciones. Esto conduce al cambio de la forma de producción social, es decir, modifican las relaciones de producción. Una manera de penetrar más profundamente en la mutua correspondencia que existe entre contenido y forma proviene de la clara exposición del carácter contradictorio que domina esta relación. Mientras que la forma es más persistente y menos móvil que el contenido, por lo tanto se atrasa, envejece y entra en contradicción con el contenido, la contradicción que surge entre el nuevo contenido y la forma vieja generalmente se supera con la destrucción de esta y la aparición de otra nueva forma, la cual propicia que el desarrollo del contenido se adelante progresivamente. Ejemplo, los organismos transitan de la vida de un medio acuático a un medio terrestre. En sustitución de las agallas o branquias aparecen paulatinamente pulmones y las aletas se transforman en extremidades, todo ello por las condiciones expuestas a su contenido, determinando su forma de adaptarse. Esencia y fenómeno. El concepto de esencia es muy parecido al de contenido, pero no son idénticos. El contenido es el conjunto de todos los principios y procesos que integran a un objeto dado, mientras la esencia solo es el aspecto principal, intrínseco y relativamente estable de tal objeto o el principal conjunto de sus aspectos y relaciones. Un ejemplo de ello es el metabolismo. Es la esencia del ser orgánico vivo, es el principio de todas sus funciones vitales, y lo que determina la naturaleza intrínseca de todo cuerpo vivo. La esencia del socialismo es determinada por el dominio de la propiedad socialista y la planificación de su economía, por la ausencia de explotación, por la fraternidad y la mutua ayuda de todos los miembros de la sociedad, y por la satisfacción total de las exigencias materiales y culturales de todos los individuos de la sociedad. ¿A qué se le da el nombre de fenómeno entonces? Fenómeno es la manifestación externa y directa de la esencia, es la forma en que ésta se pone al descubierto. El fenómeno es la misma esencia considerada como su manifestación en la realidad inmediata. Consiste en el aspecto exterior perceptible de la realidad, ya sean momentos y aspectos peculiares de los objetos. Si el conocimiento se apoya exclusivamente en las apariencias y manifestaciones de la esencia, jamás será una representación cierta de la realidad, ni podrá servir como orientador de la actividad. Un error en la distinción entre fenómenos y esencia produce grandes errores en la teoría y práctica. Ejemplo de ello lo encontramos en Marx. No se conformó con investigar los fenómenos superficiales de la sociedad capitalista. Bajo el fenómeno y bajo la apariencia del contrato, celebrando en un plano de igualdad, descubrió la esencia de la explotación en la producción capitalista, provocando que los bienes que produce la fuerza laboral tienen un valor superior, y el capitalista únicamente paga parte del valor que tienen los bienes generados por el obrero. Este modelo clásico en la investigación de los fenómenos sociales es una prueba patente
de la importancia que tiene el conocimiento de la esencia, tanto para la ciencia como para la actividad revolucionaria. Siguiendo con nuestra categoría, tenemos lo que es la categoría causa y efecto. ¿A qué se le denomina causa? El fenómeno o el conjunto de fenómenos entrelazados que precede y promueve el nacimiento de un nuevo fenómeno recibe el nombre de causa. Y posteriormente, el fenómeno generado por la acción de la causa es denominado efecto. La causa siempre es anterior al efecto, pero tenemos que tener algo muy claro. El que algo exista antes en el tiempo no es prueba definitiva de que sea causa. Tenemos el ejemplo del día. El día siempre es precedido de la noche, pero esta no es la causa del día. Se sabe que la sucesión alternada de días y noches es causada por el movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su eje. De igual forma, la relación causal entre dos fenómenos se establece solamente cuando uno origina necesariamente al otro y no cuando únicamente lo precede. De esta manera, también la causa no debe ser confundida con el motivo, puesto que el motivo es el suceso que acontece inmediatamente antes que el efecto, pero que no es una causa directa, sino una razón que impulsa la acción de la causa. Por ejemplo, para entender de una forma mucho más precisa y clara estos dos conceptos, tenemos que por allá en los años 1914, cuando ocurrió el asesinato del archiduque austriaco Fernando, se dice que esto fue lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Pero sin embargo, la verdadera causa de esta guerra debe encontrarse en las contradicciones que existían entre las potencias imperialistas por la mutua competencia que había entre estas. Pues el asesinato de este archiduque fue una razón que impulsó a la acción de la causa y pues no fue la causa directamente. Por otro lado, tenemos que la causalidad en el mundo material tiene un carácter universal, es decir, no existe ni puede existir un fenómeno sin causa, pues todo tiene una causa. Así lo interpreta o lo dice la concepción materialista dialéctica. Pero así como el materialismo dialéctico tiene su postura, en cuanto a estos conceptos, la religión también tiene una, y pues esta es absolutamente opuesta, ya que ésta sostiene la idea de un Dios creador y causa de todo lo que existe. También sostiene que la causa primera de todo lo que existe es la voluntad divina. Es decir, para la religión, todo lo que acontece y lo que ocurre en el mundo tiene una explicación y todo es a causa de Dios. Y pues posteriormente, el materialismo dialéctico lo que nos dice es que los milagros no existen, diciéndonos así que no cree mucho en esta concepción, puesto que todo lo que acontece es generado por causas naturales y está regido por leyes objetivas. Así también pasamos en cuanto a la importancia de la causalidad en la ciencia y en la práctica. Bueno, cuando se conocen las causas de algunos fenómenos útiles, el hombre puede propiciar su actuación para que en menor tiempo aparezcan los efectos que le son necesarios e indispensables. Por ejemplo, cuando decidimos sembrar alguna planta, pues sabemos que hay unas posibles causas que pueden llevar a la muerte de esta, pues posteriormente el efecto sería la muerte. Y pues aquí el hombre puede propiciar o puede alterar este hecho, sabiendo de que no hay que ignorar que para que una planta dé fruto tiene que estar en buenas condiciones, ya sea humedad, no tiene que estar expuesta a cielo abierto, pues porque el sol la puede quemar. También el suelo tiene que tener las condiciones óptimas para que ésta pueda crecer. Y pues ya sabiendo las causas que llevan a un crecimiento adecuado de la planta, pues ya tendríamos la posibilidad de que esta planta crezca y no pues tener una posibilidad de que esta muera, pues la posibilidad de que esta crezca ya es mucho mayor. Y pues de esta forma acabamos o damos por terminado en la categoría causa y efecto. En este orden de ideas también tenemos lo que es la categoría necesidad y casualidad. El suceso o fenómeno que se presenta obligatoriamente bajo determinadas condiciones recibe el nombre de necesidad.
Así también tenemos que la casualidad, a diferencia de la necesidad, carece de aquel carácter de obligación, pues esta no es obligatoria. Bajo las condiciones determinadas puede aparecer o no puede aparecer, es decir, puede surgir en una forma o en otra. Recitando un ejemplo para entender estas dos concepciones, eh, seguimos en los cultivos. Por ejemplo, decidimos sembrar cebada. Pues nadie puede ignorar de que la siembra de la semilla de esta planta con humedad y calor germina, pero también puede suceder que la planta muera a consecuencia de una granizada, pues en este caso la necesidad se vería reflejada pues en el hecho natural de la semilla, pues todos sabemos que la semilla tiene como obligación o su función biológica es germinar, y puesto a esto se le conoce como necesidad a esto porque ya esta es una característica o una función que va intrínseca a la semilla, es para lo que la naturaleza la ha hecho, y pues a esto se le denomina necesidad. Y en cuanto a la granizada, se puede decir que es la casualidad, ya que la casualidad se puede definir como algo que no conocemos, algo de lo que el hombre carece de conocimiento. Entonces vemos de que la necesidad siempre va a ir acompañada pues de la casualidad. Nunca se sabe cuándo ocurrirá un hecho y afecte a lo que es la necesidad. En este caso, la granizada, pues no todas las veces que sembramos nos esperamos una granizada, pues cabe la posibilidad de que ésta ocurra o que no. De igual forma, también cabe la posibilidad de que la granizada pudo haber solo lesionado la planta y no la pudo haber matado directamente. Esto también es un factor de que no tenemos la certeza ni la seguridad de que un hecho afecte definitivamente al otro. Ya sabiendo todo esto, pasamos a lo que es la importancia de la necesidad y casualidad. Bueno, si bien sabemos, toda ciencia tiene como objeto primordial el conocimiento de la necesidad. Atendiendo a esto, fácilmente se comprende por qué se dice que la ciencia es enemiga de la casualidad. Bueno, se dice que la ciencia es enemiga de la casualidad, ya que la ciencia tiene un método de estudio. Como método de estudio tiene un objeto, y pues esta es acercarse a la realidad. Puesto a esta característica de la ciencia, la casualidad tiende a presentar una tendencia de incertidumbre, de imprecisión, ya que no se puede saber con exactitud cuándo ésta aparecerá. Y pues esta característica la vuelve aún mucho más compleja, porque se puede saber la necesidad de algún fenómeno, pero no tenemos la certeza de que al momento de este estar en su proceso pueda ocurrir otro hecho que altere este fenómeno o que lo elimine, y pues no se sabe con exactitud lo que pueda pasar. Y ya dando por terminada nuestras categorías, tenemos que nuestra última categoría del materialismo dialéctico es la posibilidad y realidad. En primer lugar, aparecen las premisas o condiciones que determinan su origen. Después, cuando estas premisas se desarrollan y se perfeccionan bajo la norma de las leyes objetivas, surge un nuevo objeto o fenómeno. Estas premisas del origen de lo nuevo son conocidas con el nombre de posibilidad. Y la realidad es la posibilidad ya cumplida, o sea, lo que ya se ha logrado. Definiendo a la posibilidad de una forma mucho más clara, se puede decir que es la circunstancia u ocasión de que una cosa ocurra o que ésta se pueda realizar, siendo así la realidad lo que ya se ha realizado de acuerdo a esta posibilidad. Tenemos que existen dos tipos de posibilidades: la posibilidad abstracta y la posibilidad real. Bueno, la posibilidad abstracta es la que no puede lograr su realización bajo ciertas condiciones dadas. Por ejemplo, es abstracta la posibilidad de que dos grandes cuerpos celestes choquen contra la Tierra. Aunque la posibilidad sea remota, siempre va a haber una posibilidad de que esto exista o se llegue a realizar.
A diferencia de la posibilidad real, que es aquella que bajo condiciones concretas peculiares tiene las premisas necesarias para su realización. Un ejemplo para este tipo de posibilidad sería la de un partido de fútbol. El equipo local tiene la misma probabilidad del equipo visitante tanto de ganar como perder, o pues también puede caber la posibilidad de que queden empate. Y pues debido al grado de certeza que se tiene de que éstas puedan pasar, se puede considerar como una posibilidad real. Y así damos por terminada nuestras categorías del materialismo dialéctico. Gracias.